Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver seguridad de la información. Hoy es la última clase que tienen conmigo antes del examen. Acuérdense que el jueves van a tener una segunda clase sobre seguridad de la información con Marcelo. El otro lunes es feriado y el jueves siguiente tenemos el examen. Después de la clase de hoy yo les voy a subir un PDF donde van a encontrar todas las pausas para la evaluación, pero básicamente la idea es que este jueves que viene, no, el otro, nos encontremos todos a las 8:30 de la mañana en el Zoom, en lo posible todos con las cámaras prendidas. Vamos a hacer un pequeño formulario donde van a poner nombre, apellido y DNI y la foto del documento para dar el presente. ¿Sí? Es importante que ya tengan de antemano el archivito con la foto del documento para no tener que estar sacando en el momento del examen. Así que vayan preparándose un archivito que tenga una foto de su documento. Y una vez que todos hayan completado ese pequeño formulario con los datos personales, recién ahí voy a habilitar, no hace falta los dos lados del documento, un solo lado está bien, ¿sí? El frente del DNI necesito. Con el frente estamos bien. Acá me dicen que van a explotar el Zoom si lo prendemos. No, este Zoom no explota, quédense tranquilos que ya he hecho reuniones de capacitación con otros docentes donde había montones de personas con el Zoom prendido, así que no se preocupen por eso, funciona perfecto. Entonces, primero van a hacer ese formulario, van a dar el presente, y cuando ya todos hicieron el formulario para dar el presente, recién ahí les habilito el formulario para que hagan el examen, que va a durar media hora, no más, porque son 20 preguntas, multiple choice todas tienen una sola respuesta correcta, y todo es de lo que vimos en clase, así que no hay ninguna sorpresa, ¿sí? Bueno, dicho esto, arrancamos con la clase de hoy. Acá me preguntan si vamos a ver sobre la nube. Si llegamos, sí. Si no llegamos a ver la nube, voy a ver cómo lo reubico en
el cronograma para el segundo parcial. Pero voy a arrancar con seguridad de la información y si tenemos tiempo, vemos la nube también. Bien, arrancamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad informática? Si estudiamos las diferentes definiciones que hay de seguridad informática, vamos a deducir que según la ISO 27002, la seguridad informática se puede caracterizar por la preservación de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información. Con la confidencialidad estamos asegurando que la información solo llegue a quien esté autorizado. Con la integridad tenemos que salvaguardar la precisión y completitud de la información y de sus métodos de proceso. Esto es importante porque si nosotros no sabemos que está toda la información, esa información no nos sirve. Y la disponibilidad es que esté disponible cuando los usuarios autorizados necesiten acceder a ella. Otra de las definiciones de informática está dada por el glosario InfoSec, que dice que la seguridad informática son las medidas y controles que aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas de información, incluyendo el hardware, el software, el firmware y aquella información que procesan y almacenan y comunican. Si se fijan, es muy similar a la definición anterior, nada más que acá, además de tener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, le agrega el equipamiento, ¿sí? Y los programas, es decir, el hardware, el software, el firmware y toda aquella información que procesan, almacenan y comunican. Es decir, amplía un poco la definición que da la norma ISO. Entonces, de lo que estas definiciones nos dicen, lo que nosotros podemos sacar en limpio, digamos, es que la confidencialidad consiste en la capacidad de garantizar la información almacenada en el sistema informático o transmitida por una red, que solamente va a estar disponible para aquellas personas autorizadas a acceder a dicha información. Es decir, que si los contenidos cayesen en manos ajenas, éstas no podrían acceder a la información o a su interpretación, es decir, qué es lo que se puede, para qué sirve esa información. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchas empresas, la confidencialidad, es decir, cómo podemos hacer para que nuestra información solo llegue a quien tiene que llegar y no a otras personas. Lorena me pregunta qué es el firmware. El firmware es un pequeño programita que normalmente hace que los equipos arranquen. Por ejemplo, en una computadora, la otra vuelta estábamos viendo lo que es el BIOS, ¿se acuerdan? Pero, por ejemplo, una impresora también tiene firmware porque para arrancar la impresora tiene un pequeño programita guardado en una memoria, ¿sí? El software son los programas que se utilizan, el hardware son los equipos electrónicos que se utilizan, y el firmware es un pequeño programita que hace que el equipamiento empiece a funcionar, ¿sí? Cuando ustedes prenden, si ustedes llegan a apagar del todo su teléfono, van a ver que cuando lo prenden, el teléfono tarda en mostrarles el sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay un firmware, ¿sí? Un programita que es lo que hace que el teléfono arranque. Una vez que arranca, después empieza a cargarse el sistema operativo, pero siempre hay un pequeño programita que hace arrancar el equipo. Eso es el firmware. Disculpen si se escuchan ladridos, pero tengo el perro de un vecino que no para y no tengo solución para eso. Bien, la disponibilidad.
la vamos a definir como la capacidad de garantizar que tanto el sistema como los datos van a estar disponibles al usuario en todo momento. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene este objetivo para una empresa encargada de impartir ciclos formativos a distancia. Constantemente está recibiendo consultas, descargas en su sitio web, por lo que siempre debe estar disponible para sus usuarios. Tenemos hoy más que nunca el ejemplo del Classroom, donde ustedes en cualquier día, a cualquier hora, pueden ingresar y tienen toda la información ahí para descargarla, para verla, para bajarla, para estudiar. Y si yo quisiera utilizarlo para subir información o para consultar qué información tengo en el Classroom, también lo puedo hacer los 7 días de la semana, las 24 horas. A eso se le llama que un sistema tenga disponibilidad, es decir, que lo podemos consultar y podemos acceder a esa información en el momento que la necesitemos. La integridad es uno de los puntos para mí más importantes, fundamental, ¿sí? Y vamos a decir que es la capacidad de garantizar que los datos no han sido modificados desde su creación sin autorización. La información que disponemos es válida y consistente. Este objetivo es muy importante cuando estamos realizando trámites bancarios por Internet, por ejemplo. Se deberá garantizar que ningún intruso pueda capturar y modificar los datos en el tránsito. ¿A qué llamamos el tránsito? Los datos van a viajar desde la computadora donde ustedes estén cargando esos datos hasta los servidores del banco. Si alguien en el medio puede interceptar esa información y además cambiarla, ¿sí? Esos datos no son íntegros porque no respetan esto de que tienen que llegar tal cual fueron emitidos a su receptor. Bien, acá nosotros le agregamos un par de cosas más que son importantísimas en lo que es la integridad y la confidencialidad y la disponibilidad de la información. A esto le tenemos que agregar dos cosas muy importantes, ¿sí? La primera es el no repudio, ¿sí? Y esto lo que garantiza es que quien recibe la información no pueda negar que la recibió. Es decir, ¿vieron cuando ustedes le mandan un mail a alguien y cuando le dicen, che, te mandé un mail, a mí no me llegó, ¿sí? Existen en la informática formas de saber si las cosas han llegado o no han llegado, ¿sí? Nadie se va a poner a discutir con otra persona, o sí, por si lo recibió o no lo recibió, suele ser una excusa bastante eficiente, pero si queremos averiguar si realmente llegó, tenemos forma. De hecho, cuando hacemos transacciones, por ejemplo, con la AFIP, una vez que nosotros subimos una declaración jurada a la AFIP nos brinda un acuse de recibo. Ese acuse de recibo nos sirve a nosotros de comprobante de que la AFIP recibió nuestra información. Y si en algún momento nos reclama porque dice que esa declaración jurada nosotros no la presentamos, nosotros tendremos el acuse de recibo para decirle, mire señores de la AFIP, nosotros lo enviamos y acá está el acuse de recibo de ellos. Lo mismo pasa con los recibos que nos brinda Pago Mi Cuenta, si hacemos un pago por internet. Y acá, por ejemplo, Julio nos dice en el chat que en Gmail hay una opción para avisar al emisor cada recibo de un archivo que uno emite. Eso no es tan así, digamos. Gmail tiene esa opción,
Pero si el receptor dice que no quiere avisar, no te lo va a avisar, ¿sí? Te lo va a avisar solo si el receptor autoriza. Ahora bien, si el receptor autorizó, a vos te va a quedar constancia de que eso llegó. Ahora, yo no sé si ustedes habrán utilizado alguna vez, pero si ustedes tienen que mandarle a otra persona, a un cliente, a un proveedor, un archivo muy grande, hay un sistema que se llama WeTransfer. Entonces, ustedes suben ese archivo grande, pesado, 1 giga, 1 giga y medio, 500 megas, lo suben a la base de WeTransfer y le dicen, mandáselo a este mail, ¿sí? Una vez que ustedes mandaron ese archivo por WeTransfer, WeTransfer les avisa que ese archivo fue enviado. Ahora bien, cuando el receptor ingresa a descargarse el archivo y lo descarga por completo, WeTransfer nos manda un mail avisándonos que el receptor ya subió y bajó ese archivo que nosotros le habíamos mandado. De esa manera, con ese comprobante, ese receptor no nos puede decir que no bajó el archivo, porque WeTransfer ya nos avisó que esa persona lo descargó, ¿sí? Que era en principio la única que tenía autorización para hacerlo. Entonces, este no repudio lo que hace es garantizar la participación de las partes en una comunicación, ¿sí? En toda comunicación, como habrán visto en principio de administración, existe un emisor y un receptor, ¿sí? Por lo que podemos distinguir dos tipos de no repudio. En primer lugar, el no repudio de origen, es decir, garantiza que la persona que envía el mensaje no puede negar que lo envió, ya que el receptor tendrá pruebas del envío. Y el no repudio en destino es que el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción del mismo. Este servicio es muy importante en las transacciones comerciales por Internet, ya que incrementa la confianza entre las partes, ¿sí? en esta comunicación. Y por último, esto nos interesa muchísimo a los contadores, ¿sí? Todo sistema tiene que ser auditable, es decir, se lo debe poder controlar. La auditabilidad se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos de los sistemas automáticos de procesamiento de información, incluidos los procedimientos que no son automáticos, pero están relacionados con ellos y las interfaces correspondientes. Tiene como preocupación fundamental la evaluación del control interno informático de los sistemas de funcionamiento, ¿sí? Entonces, tenemos la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad, el no repudio y la auditabilidad. Esos son los objetivos de la seguridad informática. Vamos a pasar al tema criptología, ¿sí? Ustedes habrán visto que cuando inician en WhatsApp, por ejemplo, una conversación por primera vez con algún contacto nuevo, les avisa que esa charla está encriptada, está cifrada de punta a punta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de encriptar? Vamos a ver de dónde viene el término criptología. En tiempos donde casi no existe la privacidad y nuestras comunicaciones pueden ser interceptadas fácilmente, la idea de añadir seguridad extra a nuestros datos se hace atractiva, por lo que muchos buscan utilizar servicios de encriptación. Encriptar no es nada nuevo y forma parte de lo que es la criptología, una verdadera ciencia que tuvo sus inicios en el antiguo Egipto en el año 2000 a.C. y que tiene como objetivo esconder información para evitar que sea interceptada por los enemigos y, en caso de serlo, que estos no puedan descifrarla, ya que solo el verdadero receptor tiene las claves para
entenderla. Yo para esto voy a abrir un Word, ¿sí? Y les voy a mostrar cuál es una manera muy, pero muy sencilla de encriptar algo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo funciona. Lo voy a hacer de una manera muy, pero muy sencilla, pero quiero que ustedes se den cuenta cómo esto funciona. Déjenme escribir algo, voy a tardar un cachito, y ustedes van a tener que descifrar qué es lo que yo escribí. ¿Sí? Bien. Yo escribí ahí una palabra de 5 letras. ¿Alguien me puede descifrar qué fue lo que yo escribí? Los leo en el chat o si quieren habilitar el micrófono los escucho. Yo voy a agrandar esto, así lo ven bien. A verlo, chiquitos. Yo escribí una palabra de 5 letras. ¿Qué escribí ahí, chicos? ¿A alguno se le ocurre qué escribí ahí? Obviamente lo que escribí está encriptado, ¿no? Tenemos 85 participantes. ¿Alguno de los 85 participantes se le ocurre qué es lo que yo escribí? Esta es la manera más, pero más sencilla de encriptar algo. No está en inglés, pero no está en inglés. Acá me preguntan si está en inglés, no está en inglés. Bien, por lo que veo, nadie, ¿sí? Acá me ponen elegir, la palabra elegir tiene 6 letras, las que yo puse tiene 5. ¿Sí? Verónica me dice clase, no dice clase. Yo les voy a dar ahora a ustedes la clave para que ustedes entiendan lo que yo escribí. Teniendo en cuenta el abecedario, ¿sí? Teniendo en cuenta el abecedario, a cada letra que yo quería escribir, le sumé el número 3. Es decir, si yo tendría que haber puesto, si yo quería poner una A, ¿sí? Tenemos B, C, D. O sea, que la D quiere decir una A. ¿Se entiende? O sea, todas las letras están más 3. Ahora que tienen la clave, ¿ustedes pueden saber qué es lo que yo escribí ahí? Son todas las letras más 3. Vayan letra por letra. Diego. Ahí lo entendieron todo. Escribí Diego. ¿Sí? Tengo ya 3 personas que me lo escribieron en el chat y una que me lo dijo, lo habrán escuchado todos. ¿Se dan cuenta? Si yo no les doy la clave, ustedes pueden interceptar este mensaje, pero ¿saben lo que dice si no tienen la clave? En cambio, como yo les avisé cuál era la clave de encriptación, era la letra más 3 dentro del abecedario, ustedes, teniendo la clave, pudieron descifrar qué es lo que yo escribí y pudieron recibir el mensaje sin que se entere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen una transacción comercial o cuando mandan un mensaje por WhatsApp que está encriptado, tanto la máquina que lo envía como la máquina que lo recibe, ¿sí? conocen cuál es la clave de encriptación. Entonces, la máquina que envía lo encripta antes de enviar y la máquina que lo recibe
lo desencripta después de recibirlo, y de esa manera permite que la información viaje, pero si alguien intercepta esa información, no va a saber de qué se trata. Acá Verónica nos dice en el chat que como hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, exactamente. De hecho, los mayores avances en criptología se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, todo el mundo conoce Apple, la marca Apple, la de los teléfonos iPhone. Vieron que su logo es una manzana con una mordida, ¿sí? Esa manzana con una mordida de ese logo es en honor a Alan Turing, que es uno de los padres de la computación, ¿sí? Esta persona, Alan Turing, lo que hizo fue diseñar computadores que lograban descifrar la criptología que usaban los nazis, y esto ayudó a que se termine la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, en honor a Alan Turing, que murió mordiendo una manzana envenenada, ¿sí? Porque lo perseguían por ser homosexual en esa época, así que en honor a él se puso este logo como referencia de la marca Apple. Acá nadie nos dice que está la película de Alan Turing. Claro que sí, está la película, si la quieren ver, es muy, muy buena, muy linda. Y nos cuenta cómo fue su historia y cómo participó en la Segunda Guerra Mundial, y el gran aporte que hizo, no solo a la criptología, sino a la ciencia. Es considerado uno de los padres de la informática. Pero en definitiva, Código de Enigma se llama la película, sí, correcto, dice Ismael acá. En definitiva, yo lo que les quería mostrar es cómo, ¿sí? Podemos, si quisiéramos, hasta nosotros mismos, siempre que el receptor tenga la clave, podemos encriptar lo que nosotros enviamos. ¿Qué? ¿Se entendió el concepto de encriptación? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la imagen, un ejemplo de cómo los egipcios hace un montón de años encriptaban sus palabras. Por ejemplo, si ellos querían poner el número 1, ¿sí? En realidad ponían el número 9, y con esta tablita de encriptación que tenían, sabían lo que realmente estaban queriendo poner, y el que recibía lo que le estaban queriendo decir. O sea, esta tablita que tenemos ahí es como una tablita de equivalencia de la encriptación. Bien, la palabra criptología proviene del griego y mezcla dos términos. Criptos, que quiere decir escondido, oculto, y logos, con discurso. La criptología entonces vendría a ser el estudio del sentido oculto, o lo que se esconde en determinados mensajes. Con los años fueron apareciendo técnicas más sofisticadas que se desarrollaron hasta el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, como también en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. La criptología jugó un rol clave en el intercambio de mensajes. Si el enemigo los interceptaba, no podía descifrarlos. Para ello se crearon máquinas especiales, y los alemanes fueron quienes presentaron los mayores progresos. Bien, la sofisticación, que es lo que demanda en la criptología del siglo XXI, cada vez es más compleja, pero se basa siempre en el mismo principio que usaban los egipcios hace un montón de años.
Actualmente la criptología mezcla conocimientos provenientes de áreas como la física, las matemáticas y la computación, y existen verdaderas eminencias que trabajan para desarrollar métodos cada vez más evolucionados. Bien, la criptología en el siglo XXI utiliza dos métodos principales de encriptación, que son el cifrado simétrico y el asimétrico, ¿sí? El cifrado simétrico usa llaves iguales que solo están disponibles para quien envía o quien recibe. Es decir, quien envía la información y quien recibe la información tienen exactamente la misma clave, ¿sí? En cambio, el asimétrico, que se hace mediante la encriptación de llaves públicas, es más complejo. Allí quienes envían el mensaje y quienes lo reciben utilizan llaves diferentes, las que tienen un manejo mucho más avanzado. Este método es el preferido para quienes buscan un nivel de seguridad muy alto. Pero claro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ahora lo vamos a ver. Luego tenemos el cifrado híbrido, que es la unión de las ventajas de los dos anteriores, ya que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico no es tan seguro y el asimétrico es muy lento. Este sistema híbrido, es decir, que mezcla los dos anteriores, de cifrado que usa tanto los sistemas de clave simétrica como los de asimétrica, funciona mediante el cifrado de clave pública para compartir una clave para el cifrado simétrico. En cada mensaje, la clave simétrica es utilizada es diferente, por lo que si un atacante pudiera descubrir la clave simétrica, solo le valdría para ese mensaje y no para los siguientes, ¿sí? Es decir, la clave de encriptación va encriptada dentro de la otra clave que es más segura, ¿sí? Es decir, que con cada mensaje van dos claves de encriptación. Primero, la que manda la clave de encriptación, y luego esa clave simétrica es la que va a desencriptar el mensaje en destino. La función hash. La función hash es importantísima porque esta función es la que permite que exista lo que se llama la blockchain, ¿sí? Que la vamos a ver para el segundo parcial, y esta blockchain permite que se creen las criptomonedas, ¿sí? Todas las criptomonedas funcionan en la blockchain, pero la blockchain también funciona con otras cosas además de la criptomoneda. Es un sistema de resguardo de información y de codificación de la información muy importante, que nos permite asegurar la disponibilidad y la integridad de la información con un nivel de seguridad extremadamente alto, casi imposible de descubrir, ¿sí? La función hash, una función hash es una operación que se realiza sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño, de tal forma que se obtiene como resultado otro conjunto de datos, en ocasiones denominado resumen de los datos originales, de tamaño fijo e independiente, al tamaño original, que, además, tiene la propiedad de estar asociado unequívocamente a los datos iniciales. Es decir, es prácticamente imposible encontrar dos mensajes distintos que tengan un resumen hash idéntico. Lo que hace la función hash, mediante un cálculo matemático muy complejo, ¿sí? Es agarrar un archivo de cualquier tamaño, puede ser un archivo de 1 mega, de 100 mega, de 1 giga, de 1 tera, del tamaño que se les ocurre, y mediante un cálculo matemático lo reduce a un archivito de 140 caracteres. Hay de 140, de 160, pero siempre es del mismo tamaño dentro de la misma función. Entonces, reduce haciendo cálculos matemáticos sobre todo el archivo, ¿sí?
a un archivito de 140 caracteres, que es el archivo que contiene la función hash, el archivo llave. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien modifica ese archivo, cuando uno lo va a buscar, ¿sí?, y aplica la función hash para poder buscar ese archivo, va a hacer el cálculo para ver si esta función sigue igual. Si la función no sigue igual, lo que va a hacer es rechazar ese archivo porque en algún momento fue modificado por alguien que no tenía autorización. ¿Se entiende cómo funciona? Es decir, supóngase que nosotros lo vamos a hacer más chiquito. En vez de que la función hash tenga 140 caracteres, vamos a suponer que tiene uno solo, el código de verificación, ¿sí? Entonces, yo les digo, bueno, el código de verificación de su número de documento va a ser su número de documento dividido 2 multiplicado por 8. ¿Sí? Entonces, ustedes agarran su documento, lo multiplican por 2 y lo dividen por 8, o no sé, no me acuerdo qué dije, si era al revés. ¿Sí? Claro, eso usan las billeteras virtuales, me dice acá Jesús Roldán, incorrecto. Entonces, supónganse que su número de documento ustedes lo multiplican por 8, o al revés dije, ¿no? Lo dividen por 8 y lo multiplican por 2. Si alguien cambia alguno de los 8 números de su número de documento, cuando hagan la cuenta no va a dar lo mismo que la función hash. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que alguien modificó ese archivo. Y de esa manera ese archivo va a estar corrupto y descartado. ¿Por qué? Porque alguien lo interceptó. Es la manera de asegurarnos, que todo archivo que nosotros vamos a utilizar, toda información que nosotros vamos a utilizar, es íntegra, es decir, que nadie la pudo cambiar en el camino. ¿Se entendió esto, chicos? Está relacionado con el programa GenHash que utiliza Arba. Sí, claro, todos están subiendo a la blockchain, pero no me quiero meter con eso ahora, porque eso va a ser una clase después para el segundo parcial, cuando veamos las criptomonedas y todo eso, y la blockchain. Acá me dice Yara, pero si hace una modificación del archivo original, ¿cambia la clave? Sí, claro que cambia la clave, pero para modificar el archivo original, primero tuvo que ingresar a alguien autorizado con la función hash original de ese archivo, y una vez que la función hash habilitó a que pueda acceder a la información, recién ahí la va a poder cambiar, y cuando se cambia la información, se va a generar una nueva clave hash que va a ser la nueva clave válida. Pero ¿qué pasa? Vos no pudiste modificar ese archivo porque primero tenías la función hash es decir, la autorización para poder modificarlo. ¿Sí? Vieron que muchas veces, sobre todo si uno trabaja con el Drive de Google y comparte algún archivo de su Drive de Google, uno tiene que poner si lo comparte para que solo lo lean o lo comparte para que lo lean y lo modifiquen. ¿Sí? Eso va a depender de la autorización que ustedes hayan dado. Y esa autorización va con la función hash. ¿Sí? Está dentro de la función hash esa autorización. Entonces, si alguien que está autorizado entra al archivo y lo modifica, va a generar una nueva función hash. ¿Pero por qué? Porque está autorizado para hacer eso. Es decir, cuando descargó el archivo, la función hash lo habilitó porque tenía los permisos correspondientes. ¿Se entiende esto? Bien. El hash es muy utilizado en la gestión de los identificadores y contraseñas. Cuando una persona accede a un SAS es un repositorio en la nube, es decir, cuando nosotros guardamos información en la nube, eso se llama un SAS, por ejemplo, el Drive de Google. ¿Sí? El sistema debe comprobar previamente que el usuario y la contraseña introducida son correctas para poder acceder al servicio. Para que ésta exista,
para que en esta exista un mayor nivel de seguridad, el sistema no guarda la contraseña, sino que guarda el hash de la contraseña. Y por lo tanto, cuando introducimos nuestra contraseña para acceder, el sistema calcula el hash de la contraseña, lo compara con el hash guardado en el sistema, y si ambos coinciden, permitirá el acceso. Esta es la razón por la cual los sistemas de Internet no pueden devolverte la contraseña olvidada, simplemente porque no la tienen. Deberás generar una nueva contraseña para que se calcule el nuevo hash y el sistema lo guarde. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que si ustedes se olvidan la clave de Hotmail, la clave del banco, la clave de lo que fuera, cuando ustedes quieren recuperar la clave, no les manda un mail y le dice tu clave era Juancito24. ¿Sí? Les hace algunas preguntas de seguridad y lo que les permite es generar una nueva clave. ¿Por qué? Porque en realidad, por seguridad, ni siquiera el lugar donde ustedes están logueando sabe cuál es su clave. Su clave la saben solo ustedes o quienes ustedes se la hayan dicho, porque está guardada en una función hash, es decir, está encriptada la clave. Y nadie tiene acceso. Cuando ustedes ponen la clave, el sistema lo que hace es sacar la función hash de su clave y compararla con la función hash que tiene guardada. ¿Sí? Pero es es imposible, digamos, de la función hash poder llegar a la clave original. Entonces, como el sistema no sabe cuál es su clave, lo que le va a pedir es que generen una nueva. Nunca les va a decir su clave es Juancito y para que entren con su vieja clave. Y si lo hace, es porque el nivel de seguridad de ese lugar es muy, muy bajo, diría yo casi nulo, ¿sí? Porque el administrador sabe la clave de todos los usuarios. ¿Se entiende cómo funciona esto, chicos? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a pasar a la firma digital. Una de las principales ventajas que tiene la criptografía es la clave pública, ¿sí? Es que ofrece un método para el desarrollo de firmas digitales. La firma digital es el procedimiento por el cual se puede autenticar al emisor del mensaje y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el emisor durante la transmisión y gestión de los mensajes electrónicos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando a ustedes les llega un mail, sobre todo si les llega un mail del banco, van a ver que algunos mails tienen un simbolito con un tilde verde, ¿sí? Ese simbolito de tilde verde quiere decir que ese mail tiene firma digital, es decir, que podemos estar seguros de que quien emite ese mensaje es realmente quien dice ser. ¿Sí? La firma digital permite que tanto el receptor como el emisor den un contenido, puedan identificarse mutuamente con la certeza de que son ellos los que están interactuando. Evita que terceras personas intercepten esos contenidos y que los mismos puedan ser alterados. Esta firma viene a sustituir a la manuscrita, es decir, a la firma que nosotros hacemos a mano, en el mundo de la informática. Es decir, si firmamos de forma digital un documento, estaremos dando veracidad y como sucede con la firma manuscrita, no podremos decir que no lo hemos firmado nosotros. Esto es el famoso no repudio que hablábamos hace un rato. Sin embargo, una firma manuscrita es sencilla de falsificar, mientras que la digital es imposible mientras no se descubra la clave privada del firmante. ¿Sí? Es mucho más segura la firma digital que la firma manuscrita, digamos, ¿no? Entonces, las firmas digitales deben reunir una serie de propiedades para que puedan ser utilizadas y aceptadas. Entre estas características se encuentran que deben ser únicas, ¿sí? Las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante
y por lo tanto infalsificables. Son infalsificables. Para falsificar una firma digital, el atacante tiene que resolver problemas matemáticos de una complejidad muy elevada, es decir, las firmas han de ser computacionalmente seguras. Tienen que ser verificables. Las firmas deben ser fácilmente verificables por los receptores de la misma y de ser necesario también por las autoridades correspondientes. Son innegables, el firmante no puede negar su propia firma, y son viables, es decir, que son fáciles de generar por parte de quien firma, ¿sí? Las firmas digitales se utilizan comúnmente para la distribución de software, transacciones financieras y comerciales, así como en otras áreas donde es importante detectar la falsificación y manipulación, propias del hecho de tener que interactuar habitualmente por redes de computadoras. Bien, la diferencia acá entre cifrar y firmar. Una de las utilidades de la criptografía es la confidencialidad de la comunicación, cifrando el documento original para que quede oculto a los que no son destinatarios. Otra utilidad es conseguir la autenticidad del emisor. Firmar un mensaje digitalmente no aporta seguridad en cuanto a que el contenido no sea visto por terceros, aporta la seguridad para quien lo recibe de que ha sido enviado por la persona que aparece en el campo de. Es decir, que firmar y cifrar no es lo mismo. Firmar significa garantizar nuestra identidad como autores del envío, y cifrar significa ocultar el contenido para que solo el destinatario real del mensaje pueda leerlo. ¿Por qué cifrar nos permite ocultar todo? ¿Sí? Y la firma digital solo nos da veracidad como emisores del mensaje, y eso no asegura que eso no vaya a otra gente. Supónganse lo siguiente: si yo les envío un mensaje a ustedes con mi firma digital, ustedes van a saber que ese mensaje lo envié yo. Ahora, ¿yo tengo alguna seguridad de que ese mensaje después ustedes se lo reenvíen a otros alumnos? No. Yo no tengo la seguridad de que ese mensaje lo van a ver ustedes y solo ustedes. Porque ustedes, si quieren, pueden hacer clic en reenviar y se lo mandan a su hermano, a su primo, a su tía, a su abuela, a su compañero de trabajo. Es decir, el mail que yo les envío con mi firma digital les asegura a ustedes que yo soy el emisor del mensaje. Ahora, nada me asegura a mí que ustedes van a ser los únicos receptores de ese mensaje. En cambio, el cifrado sí, el cifrado, si yo les mando a ustedes un mensaje cifrado, yo estoy seguro de que ustedes van a ser los únicos que van a poder ver ese mensaje. Porque ni su tía, ni su abuela, ni su primo, ni su compañero de trabajo tienen la clave para poder descifrarlo. ¿Se entiende la diferencia entre cifrar y firmar? Acá me pregunta que un ejemplo de firma digital sería cuando te hacen firmar en la pantalla del banco. No, eso no es firma digital, eso es simplemente escanear una firma. La firma digital lo que hace es asegurar el receptor que el emisor es quien dice ser, ¿sí? No tiene que ver con escanear una firma en el banco. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? La firma digital lo que hace es tener archivos que van con el mensaje que aseguran, ¿sí?, que quien envía el mensaje es quien dice ser. A ver, acá me preguntan por qué, si los mensajes de WhatsApp dicen que están cifrados, los podemos reenviar, ¿sí? Lo que WhatsApp te dice es que la información, o sea, que el mensaje que vos le envías a otra persona viaja cifrado, pero cuando llega a la otra persona lo descifra, ¿sí? Es decir,
vos con la persona que te estás comunicando, ni te enterás que en el viaje ese mensaje fue cifrado. El cifrado de WhatsApp lo único que busca es que no sea interceptado, ¿sí? Ahora, vos lo podés reenviar, ¿sí? Vos lo podés reenviar ese mensaje. ¿Por qué? Porque vos ya lo recibiste descifrado. Vos no necesitas una clave para poder leer ese mensaje de WhatsApp. Acá me preguntan, me dicen, como el copia oculta para mandar un mail. No, la copia oculta es otra cosa, porque por más que ese mail lo mandás con copia abierto, con copia oculta, y vos tenés firma digital, va a llegar con firma digital. O sea, el que lo recibe va a estar seguro de quién se lo mandó, sea con copia oculta o no. Acá dice, claro, es como que te agarran el celular y te lean los mensajes, no es culpa del cifrado. Claro, exactamente, no es culpa del cifrado. Si vos dejás que te lean los mensajes, ya ahí no hay opción de privacidad. Si vos le das a una persona la clave de tu banco y te hizo una transferencia, bueno, la culpa no es del cifrado, es que vos le diste la clave de tu banco. ¿Sí? Acá me preguntan entonces cómo hacen los peritos informáticos para interceptar computadoras. A ver, todo depende del cifrado que hay que hacer. ¿Sí? Para interceptar computadoras, normalmente estos peritos informáticos tienen proveídos por las empresas los cifrados que utilizan. ¿Sí? Fíjense que Apple, ¿sí? Es una de las empresas que no entrega ni siquiera a la policía, ni a la justicia, ni al FBI, no le entrega a nadie su clave de encriptación. Y ustedes habrán visto que más de una vez en un proceso judicial hay inconvenientes porque no se pueden desbloquear los teléfonos iPhone. Es decir, si ustedes tienen un teléfono iPhone y se los roban, el que se lo roba no lo va a poder usar para nada porque no tiene forma de desbloquearlo porque está cifrado. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes cometen un delito y la policía les saca el teléfono para peritarlo, como Apple no les da sus claves de encriptación, no van a poder descifrarlo. La única forma que tienen de descifrar ese teléfono es pedirle a Apple que lo descifre y que ellos acepten, porque hay muchos problemas judiciales, como en el caso de los Raspberry, que me está mencionando Julio acá, donde Apple no da sus códigos de cifrado. Entonces, si quienes investigan tienen los códigos de cifrado, van a poder interceptar una computadora o van a poder descifrar un teléfono. Pero en el caso de Apple, por ejemplo, como Apple no les da sus claves de encriptación, no lo pueden hacer y no lo van a poder hacer. Hagan lo que hagan. ¿Sí? Bien, ¿se entiende entonces la diferencia entre cifrar y firmar? ¿Quedó claro ese dato? Bien, bien. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el cifrado y la encriptación. Esto es importantísimo para que podamos entender ya después del primer examen lo que va a ser la blockchain y las criptomonedas que se basan en la tecnología sobre todo en la función hash, que ya vamos a ver más adelante cómo lo utiliza para poder guardar la información de manera segura, igual que lo hacen las billeteras virtuales. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a dejar la nube para el segundo parcial. Yo voy a cambiar el cronograma y lo voy a incluir con algunos de los temas para el segundo examen. Así que este jueves van a tener otra clase de seguridad informática que tiene que ver
virus y los backups y esas cosas, con Marcelo. El lunes que viene es feriado y el jueves que viene vamos a tener el examen. Yo hoy les voy a subir un PDF con las pautas que vamos a tener para este examen. Y recuerden que este jueves no, el otro van a tener que estar todos en el chat, ¿sí? Con la cámara activada, ¿sí? Todos calculo que todos tienen celular, así que pueden estar desde el celular con la cámara activada y la computadora la dejan para hacer el examen, que va a ser un formulario de Google. Yo les dejé un formulario igual que el que vamos a utilizar para hacer el examen, para que ustedes se verifiquen que están en la lista y con una pequeña encuesta. Así que si pudieron hacer esa verificación, quiere decir que pueden hacer el formulario. De todas maneras, si alguien, porque se cortó la luz, se le rompió el celular, de la compu, se le cayó internet o lo que fuera, no puede hacer el examen, no hay ningún problema, se lo vamos a tomar oral. Así que quedamos así. El jueves que viene, 8:30, perdón, este jueves no, el jueves van a tener clase con Marcelo, y el otro jueves a las 8:30 nos encontramos acá en el Zoom. Yo les voy a habilitar para que den el presente, ¿sí? Recuerden que tienen que tener una foto del DNI a mano ya guardada, y una vez que todos pudieron dar el presente, yo voy a habilitar el examen y van a tener media hora para hacerlo, ¿sí? Es importante que estén en el Zoom por dos motivos, no solo para que yo los vea. Pueden tener, si tienen un problema para entrar al formulario o algo por el estilo, me lo pueden avisar en el momento, así después hacemos el examen oral, o tal vez lo podemos solucionar rápido. Y por otro lado, si alguno tiene alguna duda con una consigna, nos tiene tanto a Marcelo como a mí disponibles acá en el Zoom para hacernos las preguntas que deseen. Obviamente siempre y cuando la pregunta sea de la consigna, no vamos a contestar la pregunta por ustedes. Acá me pregunta Joana si lo puede hacer desde el celu. Sí, completar un formulario desde el celular se puede hacer sin ningún tipo de problema. No te va a llevar mayor complejidad porque van a ser todas preguntas multiple choice y lo único que tenés que hacer es elegir la respuesta correcta. No tenés que escribir, no te va a llevar demasiado tiempo, así que lo podés hacer desde el celular. Lo mismo me pregunta Alejo Guzmán, el que tiene solo celular, lo puede hacer desde su celular sin ningún tipo de inconvenientes. Así que no se preocupen por eso. Acá me dicen comparta la pregunta de Yara y no veo la pregunta de Yara, esperen que la busco. ¿Dónde está la pregunta de Yara? No la veo la pregunta de Yara, me la podés volver a preguntar. Acá, ¿se puede hacer el examen y usar Zoom desde la compu al mismo tiempo? Sí, claro. Claro, dice porque su celu no anda muy bien con Zoom. Sí, claro, sí se puede usar Zoom y hacer el examen al mismo tiempo. Una vez que están en el Zoom, hacen Alt-Tab y el Zoom queda en segundo plano y ustedes pueden hacer lo que quieran. La tecla Alt es la que está al lado de la barra espaciadora y la tecla Tab es la que está arriba de la tecla de mayúscula. Si presionan las dos juntas, ustedes pasan de un programa a otro y yo lo sigo viendo y siguen estando comunicados, pueden hablar, pueden chatear y al mismo tiempo hacerlo, así que no hay ningún problema. Inclusive vamos a tener una pequeña prueba para que nadie tenga problemas con el examen, por eso quiero hacer primero que hagan un formulario para tomar lista y después van a tener el formulario del examen, es decir, si alguien tiene inconvenientes para hacerlo y necesita que lo ayudemos para
saber cómo hacerlo, el inconveniente lo va a tener para dar el presente. Porque después cuando haga el examen ya sabe cómo, una vez que logró dar el presente, cuando dé el examen ya sabe cómo hacerlo, entonces ya en el examen no va a tener problema. Una vez que todos den el presente, recién ahí largamos con el examen, ¿sí? Total, el examen en media hora, yo creo que mucho menos tiempo les va a llevar, pero en media hora lo vamos a hacer. Tenemos 3 horas de clase, media hora de examen, así que tenemos 2 horas para ver que nadie tenga ningún inconveniente antes de hacer el examen. Entonces, este jueves no, este jueves se juntan con Marcelo. El otro jueves, a las 8:30 de la mañana, nos juntamos en un Zoom, que yo les voy a poner en el Classroom como siempre. Nos vamos a juntar en ese Zoom. Les voy a dar tiempo para que todos den el presente y suban nombre, apellido, DNI y la foto del DNI, ¿sí? La foto, el DNI solo del lado del frente, no hace falta la parte de atrás, el DNI solo del lado del frente, y una vez que todo el mundo pudo dar el presente y nosotros nos quedamos tranquilos que todos pueden entrar a los formularios de Google, recién habilitamos el formulario del examen, así estamos tranquilos que todos los van a poder hacer. Así todo, si alguien tiene algún problema y no puede hacer el examen, bueno, le tomamos oral, no hay ningún inconveniente. No queremos que nadie tenga la imposibilidad de dar el examen por un problema tecnológico. Si hay un problema tecnológico, se soluciona, nos podremos juntar ese mismo día, a la clase siguiente o cuando fuera, lo arreglaremos con cada una de las personas, les tomamos oral y solucionamos el problema. Por acá, lo podemos hacer por Jitsi, lo podemos hacer en el Jitsi gratuito que tiene la facultad, lo podemos hacer, no sé, en el peor de los casos que no tengan datos y que no puedan acceder de ninguna manera, háganlos saber en el Classroom, y de última haremos una comunicación por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, que es gratuita, y así no tienen ningún inconveniente. Ojalá no lleguemos a eso, que todos puedan hacer formulario y que no haya ningún inconveniente, pero si alguien tiene algún inconveniente, lo vamos a solucionar de alguna manera. Los que van a usar celular o notebook, por favor, tenganla 100% cargada, ¿sí? No sea cosa que se queden sin batería justo en el momento de hacer el examen. Traten de tomar esas previsiones, porque si van a usar el celular y tienen datos, por más que se corten la luz, el examen lo pueden hacer igual. Si no, vuelvo a insistir, no hay problema, ¿sí? Lo vamos a solucionar, pero si ustedes ya tienen previsto de tener la PC o la notebook o el celular cargado, vamos a evitar inconvenientes. Por acá me preguntan si la foto se puede subir por PDF o se la puedo sacar de la galería. Pueden subirla en PDF, la pueden sacar de la galería, ¿sí? Va a haber una pregunta que la única respuesta es subir un archivo, o sea, lo único que les va a pedir esa pregunta es que suban un archivo, y ese archivo puede ser en PDF o en imagen, la foto del DNI. Eso sí, va a tener un tamaño máximo de 10 megabytes, ¿sí? Cerciórense que la foto tenga menos de 10 megabytes de tamaño. Es más, a ver, la foto de mi teléfono tiene 70 KB, es muy chiquitita, ¿sí? No suban un archivo grandísimo, porque si no, no van a no entrar y va a tardar muchísimo tiempo en subir, ¿sí? Entonces, tengan a mano. En PDF normalmente pesa mucho menos, ¿sí? Así que si pueden, guarden su foto de DNI como PDF. En caso que complete el formulario y se corta la luz y me quedo sin internet, no te puedo enviar, puedo tomarte fotografías y enviártela, pero bueno, si te quedas sin internet tampoco vas a poder enviarme la fotografía. O sea, si te quedas sin internet, te quedas sin internet. No tenés chance de enviarme nada. O sea, si gasta muchísimo menos internet, menos datos,
el formulario que enviar un mail. Así que no hay ningún problema. Me preguntan si en el formulario se adjunta. Sí, en el formulario se adjunta. Daniela me pregunta dónde se ve el tamaño de la foto. Clic derecho, propiedades, y les dice cuál es el tamaño de la foto. Miren, les comparto rápidamente una pantalla, ¿sí? Les comparto mi pantalla 2, y yo lo que voy a hacer ahora es llevar un archivo, ¿sí? Fíjese, llevo un Excel acá a la pantalla esta, ¿sí? Hago clic derecho y voy a propiedades. ¿Lo ven todos? ¿Lo llegan a ver cómo se hace? ¿Sí? Hago clic en propiedades y fíjense que acá me dice cuál es el tamaño de este archivo. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden saber cuál es el tamaño del archivo. Un archivo de foto tendría que tener a lo sumo 200K. Así como dice acá, KB, kbytes, ¿sí? A lo sumo 200. Más de 200 es porque el tamaño de la foto es gigantesca, ¿sí? Achíquenla si es de esa manera, pero van a poder subir cualquier tipo de archivo de fotos, ¿sí? O de PDF, lo pueden hacer en PDF también, así no tienen ningún inconveniente. En los celulares, nos dice acá Nadia, que en los celulares marcas el archivo y más, en los 3 puntitos, pones detalles y ahí te dice el tamaño. Está muy bien lo que nos dice Nadia. Perdón, profe. Sí. ¿Cuántos megas, por lo menos, de capacidad? No, por lo menos no, como máximo. Normalmente una foto de un documento tiene 200K de tamaño como mucho. Si tiene 1 o 2 megas está bien. Más de 5 megas ya te va a tardar mucho tiempo en subir. Vas a perder un montón de tiempo subiendo la foto, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Tienen una semana y media para tener preparada la foto. Sí, por lo menos a mí el tamaño me dice 1,10 megabytes. Está bien, ese tamaño vale. Si vos querés que ese tamaño se achique, les cuento una manera muy fácil de hacer que ese tamaño se achique. Si ustedes mandan por WhatsApp la foto del documento, ¿sí? El propio WhatsApp ya les reduce el tamaño. Y si después descargan la foto que enviaron del WhatsApp, van a ver que es mucho más chica que el tamaño de la foto que enviaron, ¿sí? Igual 1,10 megabytes está bien, no vas a tener ningún problema. El problema es cuando tiene más de 5 megabytes que te va a tardar mucho tiempo en subir, ¿sí? Buenísimo, Pero gracias. 1,10 no hay ningún problema. Joya. Foto del DNI de nosotros no. A ustedes los voy a tener en pantalla, así que no va a hacer falta que me pongan la foto de ustedes. Así que no hace falta. Solo foto del DNI. Con la foto del frente del DNI alcanza, chicos. Ténganla preparada, así en ese momento tardan, no les lleva tiempo poder subir la foto. Se los hago hacer antes, ¿por qué? Porque si les resulta problemático subir la foto, no consumen tiempo del examen. Consumen tiempo solo para dar el presente, y para dar el presente podemos ser más lapsos, no hay ningún problema. En cambio, al momento del examen, ahí sí pueden usar la media hora del examen, como no van a tener que subir nada, ahí lo podemos hacer. Acá me preguntan si sirve la libreta universitaria. Sí, si quieren mandar una foto de la libreta universitaria en vez del documento, no hay ningún problema. Jacqueline dice que en la foto del DNI parece que tiene 10 años, y bueno, puede pasar, puede pasar. Acá me dicen, profe, si toco una opción ya no puedo volver atrás, se confirma con el botón enviar. A ver, el botón enviar está al final de todo el formulario, es decir, cuando ustedes ya contestaron las 20 preguntas, tiene el botón enviar. Una vez que pusieron enviar, no van a poder volver a hacer el formulario. Ahora, hasta tanto no toquen enviar, ustedes pueden cambiar la respuesta a la vez que quieran. Ahora, una vez que tocaron enviar, enviaron el examen y ya no se puede cambiar más, ¿sí? Bien. Tengo 2 veces la misma pregunta. Acá me dicen si puedo volver atrás.
cuando toca una opción, sí, o sea, vos podés elegir una opción y después cambiarla, ¿sí? Lo que tenés que tener en cuenta es que todas las preguntas tienen una sola respuesta verdadera. No contestes ninguna pregunta con dos opciones, es decir, si vos tildaste una y querés cambiarla, acordate de destildar la que habías marcado primero, porque si no te va a mandar las dos respuestas y las dos respuestas es incorrecta, porque vos tenés que elegir solo una, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta más? Los leo, si no ya damos por finalizada la clase de hoy. Y bueno, solo les queda ponerse a leer para el examen. Acá me dice Kevin que querían saber esa respuesta, hacerlo, pero se pasaba con las otras preguntas. No te entiendo la pregunta, Kevin, si la podés replantear o abrir el micrófono y decírmela porque no te entiendo. El horario es 8:30, ya lo dije varias veces. No llego a interpretar tu pregunta, Kevin. Acá el Santiago me dice que les desee suerte. Yo no creo que necesiten suerte porque uno tiene que confiar en lo que estudia. Si ustedes leen, les va a ir muy bien. Así que no hace falta desearles suerte. Lo que les deseo es que lean, que eso los va a llevar a buen puerto seguramente. Enzo dice, preguntaron un montón de veces, pero usted no lo llegaba a ver. ¿Qué cosa preguntaron? Ah, la del horario. No sé, o qué es lo que me preguntaron. No entiendo, Enzo, lo que me querés decir. Profe, Sí, a mí varias veces con el formulario de Google, por ejemplo, en la encuesta conectividad que usted había mandado, o el sí. otro profesor, no me acuerdo, cuando ya ponía entregar, hacía todas las respuestas, ponía entregar, en el celular me aparecía, cuando ya salía y volvía al Classroom, que lo tenía que entregar de vuelta, de que se decía diciendo asignada y no entregada. Y así con otros formularios de Google de otras materias. Por eso digo, no sé si Está se bien. entró o no. Yo particularmente, a los formularios les pongo una leyenda al final que dice recibimos tu respuesta, muchas gracias. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un formulario para el cual no fueron asignados, ¿sí? Es muy posible que no los cuente entre la entrega, pero a mí sí me manda el formulario, ¿sí? Si cuando termina el formulario usted le dice muchas gracias, recibimos tu respuesta, después lo que les diga la tarea de Classroom, olvídense, no importa. Lo que importa es que cuando ustedes terminen el formulario les salga el mensaje de que fue enviado. Si sale ese mensaje es porque yo lo recibí. Es Ok. más, si alguno tiene duda, como vamos a estar en el Classroom, ¿sí? Me lo preguntan, yo voy, me fijo si lo recibí, le digo si lo recibí, no lo recibí. ¿Se entiende? O sea, se los puedo confirmar en el momento. Como vamos a estar comunicados, si alguno tiene la duda de si me llegó o no me llegó el formulario, me lo pregunta, yo voy, me fijo y se los digo. Así que en el momento les voy a poder confirmar si lo recibí o no, ¿sí? Si alguno tiene la duda. Kevin me dice, queríamos saber la respuesta de la pregunta de Santiago, pero con las otras preguntas se pasaban de esa pregunta. ¿Pero te respondí o no? Si ya está respondida, buenísimo. Si no, haceme la pregunta de vuelta y te la vuelvo a contestar. Cuando terminen todos los 30 minutos y todos terminemos, ¿vamos a saber la respuesta del examen? No, la respuesta del examen se la voy a dar a la clase siguiente. ¿Sí? La respuesta de la clase, del examen va a estar a la clase siguiente. Kevin me dice, sí, ya está. Bueno, listo, si la respondí no hay ningún problema. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Si no, cualquier cosa nos tienen en el Classroom para preguntarnos durante la semana o durante estos 10 días que faltan para el examen. Así que, bueno, como me pidieron por ahí, les voy a desear mucha suerte, pero les voy a desear que estudien mucho, que eso les va a ir mucho mejor si estudian. Así que tengan buena semana y conmigo nos estamos viendo el jueves que viene ya para el examen. Así que buenas semanas y nos Chao, vemos. profe, que tenga buen día. Buen día, hasta luego.